Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, Danilo, hay muchas cosas interesantes, Sí, otras bueno, que sí. preocupan E inquietan. e inquietan Eh, y molestan de verdad, como diría. sí, porque son alarmantes algunas, Luis, son señales de alarma mayores. Sí, mira, pues comencemos, Danilo, si te parece, con el dengue, a dónde ha desbordado esto. Totalmente desbordado. Se ha dicho, alguna gente han dicho que se ha querido politizar de un lado y del otro, pero lo cierto es que los gobiernos están para gobernar y los funcionarios para funcionar. Usted tiene que ser previsor, tiene que tener ojo avisor. Además, si hay un calendario, y como se ha dicho que esto es una cuestión, el dengue es endémico, que eso es recurrente. No es endémico, hace tiempo. Aquí no debiera morir nadie de dengue. Claro. Y han muerto una cantidad terrible. Entonces se supone que eso está programado, que hay un calendario de trabajo, claro, año por año. Sí. Eso es igual que cuando va a llover, usted se presume más o menos cuando va a llover, en las estaciones, los regímenes de lluvia. Cuál es la más lluviosa, cuál es la más calurosa. Claro, usted se protege o se prepara para cuando venga la lluvia o para cuando venga el sol, cuando venga el calor. Asimismo, para cuando vengan las epidemias, cuando vengan las enfermedades. Usted viene y prepara una buena campaña de prevención, de educación ciudadana, orientación al público. Cuando venga un brote, que no llegue a epidemia. Exactamente. Entonces, sofocarlo antes de que llegue a epidemia. Exactamente. Pero ya el dengue llegó a epidemia hace rato. Claro, por eso es que le han hecho muchas críticas, por ejemplo, al doctor, ¿cómo es que se llama? Mario Lama. Mario Lama, porque, bueno, Mario Lama es un excelente médico, un excelente comunicador, claro. un orientador, un educador para los fines, y entonces sobre esa base, para los fines, sobre esa base él se promovió, porque se entendió que él sabía mucho del tema, y las críticas que en algún momento hizo, bueno, se entendió que eso se iba a evitar cuando él estuviera allí. Quizás eso dio pie para que el presidente lo designara. Entonces las críticas ahora son a él, porque dice, bueno, pero si él criticaba eso antes, ¿por qué no hicieron o contribuyó a resolver lo que él antes criticaba? No, incluso se despacha con unas declaraciones destempladas contra los pediatras, claro, que ha movilizado toda la clase, por las asociaciones, ¿verdad? Que ayer la vicepresidenta también cometió un hierro. Claro, en este caso le cargó el dado a las clínicas privadas. Claro, que dice que están desbordadas. Que las clínicas no están aceptando y que ellas se deben ser más cuidadosas, no mandarle eso a los hospitales porque los hospitales están llenos. Es que las clínicas también están llenas. Y están desbordadas. Y son muchos ya los niños que han muerto. Entonces, demasiado. Entonces de ahí tú te pasas, por ejemplo, no tienes que ir tan lejos que digamos, pero por tierra puede ir, o coge unos lentes bien agudos y coge para la frontera, o mira hacia la frontera. Entonces liga esos dos temas. Esos dos temas realmente van a tener consecuencias para los hogares, para mucha gente a los que se les pierde un familiar. Pero en el caso de la frontera, eso también va a tener, junto con lo del dengue, va a tener ya no solamente consecuencias epidemiológicas, sino también consecuencias políticas. Porque tú sabes, Luis, que yo no entiendo, nunca he entendido el llamado de politizar. Por lo siguiente, son gente que llegó a la posición no por ser deportista, claro, sino por ser político. Exacto. Ocupan un puesto político del Estado. La estructura del Estado es eminentemente política. Y es una cuestión política. Exacto. Entonces, ¿por qué no? Que despoliticemos, no, sí, al contrario. No, es que esto no se puede ir de otro lado. Claro. La gente, cuando empezó el proceso... Porque se critica a la oposición porque se va para el lado político, pero ¿qué es lo que están haciendo muchísima gente cuando de manera desorejada se ponen a opinar sobre o a dar algunas excusas que no son entendibles ni aceptables? No. Entonces, que no se puede que no se debe politizar, pero sí, yo lo que creo es que cada cual tiene que hacer lo suyo. Ahora mismo todo el mundo está en campaña. Entiendo que el sector público debe hacer menos campaña. Todo lo contrario, ahora si hay uno que tiene el apuro porque tiene que hacer campaña para tratar de quedarse, pero también atender a los cartones porque si no se le pasan los números, claro, se le pasan los bolos. Sí, además yo recuerdo, y yo entendí que en ese momento era imprudente, cuando empezó el conflicto con Haití,
la gente, muchos simpatizantes del PRM que opinan, trabajan en medios de comunicación y en plataformas diversas, celebraban que con las medidas tomadas el presidente había aumentado entre 8 y 9 puntos. Sí. O le estaban sacando beneficios. Ahora que la cosa va mal. Ellos le decían que le estaban sacando, sí, porque entonces supuestamente había soliviantado el espíritu patriótico de la nación. Pero resulta que lo que se estimuló fue el espíritu patriótico de los otros de allá. O sí, patriótico o antidominicano. O antidominicano, que más bien fue eso. Exactamente. Se unificó el discurso allá y las posiciones allá, y unos por neciar de aquel lado que están acostumbrados a eso o que quieren hacer campaña sobre eso. Claro. El caso de Claude Joseph, que fue canciller. Oye, ese tieto de cosas fue de que canciller. Pero bueno, y hasta primer ministro en algún momento, por unos días. Pero él está en eso, y entonces aprovechó esa coyuntura, me la pusieron en las manos. Un pasecito para que él diera un kilo. Claro, un flycito me la pusieron, ya no para apararla, sino para batearla. Y entonces ahí se aprovecharon también de esa coyuntura algunos intereses muy influyentes de Haití, económicos, que lo que quieren es echar a perder el mercado que tienen los haitianos y que tienen los dominicanos en la frontera. Haití es el segundo mercado de este país, el segundo mercado, el segundo destino socio comercial, el segundo destino económico que tienen los productos nuestros. Sí. El primero es Estados Unidos. Y entonces esta gente quiere cortar eso, y no cortarlo muy lejos, cortarlo en la frontera, para entonces negociar ya en gran escala con Estados Unidos y con Panamá. Específicamente. Sobre todo. Y entonces que los pequeños comerciantes, los medianos, se vayan a la quiebra, y que los que viven de eso, dominicanos y haitianos, se mueran o se embromen, porque a ellos no les importa esa gente. A ellos nada les importan sus intereses. Entonces, esa jugada salió mal. Entonces, claro que sí. ¿Por qué salió mal? Entiende uno, o cree uno, o sospecha uno. Porque eso habría que pensarlo entre muchos. Claro. No se puede ser, ahí como no se puede ser. Y había que tener un plan B que no se tuvo. Pon tú que tú no tuvieras el plan B, y que tú... que todavía no se ha tenido. Y que tú nada más quisieras pensar solo. Tú no puedes ni comer solo, ni arreglar solo, ni resuelve solo. No. Realmente, tanto que se ha argumentado, alegado el tema del patriotismo o el interés nacional, ¿qué es lo que hay que hacer? En las cosas que son de interés nacional, que tienen que ver con la soberanía, con el interés del país, entonces lo que hay que hacer es hacer convocatorias serias a tiempo al liderazgo nacional, a las fuerzas, ¿cómo es que se llaman las fuerzas aquellas? Fuerzas vivas. Las fuerzas vivas de la nación. Y entonces usted avivarle el ánimo a todas y de común acuerdo. ¿Y qué usted hace? ¿O qué uno haría? Yo lo escribí, yo lo sugerí, vuelvo, insisto en ese tema. Señor, el liderazgo político, si usted tiene vivo 3 expresidentes, usted podrá disentir de ellos. Disentir y no estar de acuerdo en 50.000 cosas, pero bueno, vamos a llamarlo. No es de que hacer una invitación informalmente. Tal día, tal hora. Entonces, no. Con invitaciones formales. No. Más aún, coja el teléfono. Llámelo. Usted es jefe de Estado, y es una sugerencia y una crítica constructiva que yo le hago. Con la mejor de las intenciones. La mejor de las intenciones a mi querido amigo el presidente Abinader. Coja el teléfono como usted sabe hacerlo. Coja el teléfono. Usted es uno de los mejores comunicadores que ha dado este país, el presidente, cuando quiere. Entonces, claro que se comunica cuando él quiere también, como siempre pasa con todo el mundo. Coge el teléfono y llámese al presidente Fernández, llámese al presidente Hipólito Mejía, que lo tiene ahí a tiro de con el que usted ocasionalmente se reúne, o va a su casa o él se le aparece, las dos cosas. Y también al presidente Medina, con todas sus cosas y su cola atrás y todo, con todo eso, olvídese de eso. Presidentes, mire, ahí tenemos este problema. Yo quiero aprovechar y darle la participación. Si ustedes quieren, vamos a hacer esto, una especie de triálogo. En este caso no es triálogo, sino cuarteto. Cuarteto no musical, sino para cosas muy serias. Reunidos, incluso que se reúnan ellos sin más intermediarios y más cosas, con sus respectivos asistentes si quieren, pero si no ellos solos. Vamos a buscarle
o vamos aquí vamos a sacar, yo le sugiero, vamos a integrar una comisión que les sugiera y que ustedes hagan suya, porque yo los necesito a ustedes ahora. Ustedes eran presidentes, ustedes no son presidentes, pero ustedes tienen la experiencia. Vamos entre todos a enfrentar este problema. Ese es un problema que se le pega al gobierno de ahora, al de mañana, al de más para atrás, a cualquier. Eso va a complicar realmente, como decía el propio presidente Abinader, va a cambiar la situación de la frontera. ¿Sabe Dios para cuándo y hasta cuándo? A lo mejor hasta siempre. Y entonces, cualquier gobierno que vaya a pasar por ahí, o por aquí, ya que vaya, o cualquier aspirante que vaya a ser gobierno, le va a tocar, si no su colita, el cuerpo entero de ese problema. Entonces eso le atañe a todos los que aspiren, o a todos los que ya no aspiran y que fueron presidentes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Repito, cuando se habla de convocar al liderazgo, no es convocar. Se dijo ahora de una reunión que hubo el otro día, el famoso pacto, que sé yo qué, que fue firmado por las fuerzas vivas, por los que sé yo qué. Ahí había muchísimo chimochila, de muchísimo busca empleo y muchísimo que son, los que son aliados del actual gobierno. Sí, y lo que fueron fue a lucirse y a saludar al presidente. Exactamente. A ponerse donde el capitán los viera. Claro que sí. Entonces, ese no es el liderazgo, señor. Incluso tú sabes, Luis, que esos son unos atrapacheles, como dicen algunos por ahí, pero eso no ahí no es que está el liderazgo. El liderazgo está en su casa. Tú sabes que yo le recomendaría al presidente en estos momentos que las tiene difícil, muy difícil, porque es que las cosas se le han descompuesto. Lo estoy viendo que está alterado. Sí. Por ejemplo, esta mañana vi, que parece que fue ayer, que él conferenció eso, dando una explicación sobre la deuda externa y la deuda pública, que, oye, fue la cosa más sin sentido para mí. Yo creo que es un tema delicado, problemático. Le están reclamando que él que criticaba tanto el endeudamiento, hoy se está endeudando. Pero la respuesta que él dio, porque entonces se fue al 1920 para tratar de alejar el problema. Y eso no es así. Entonces, en vez de estar respondiendo, incluso la semanal esa, parar los momentos para buscar mesura y buscar quizás ese diálogo. Mira, esa semanal lo más que es una sobreexposición. Claro, ya él no está dando tantas declaraciones así donde quiera que lo agarraban los periodistas, pero entonces ahora tiene la semanal. Ajá. Eso es para, en vez de hacerlo diario, hacerlo semanal. Pero junto a la semanal o a la semanal se le juntan los actos políticos u oficiales, donde de una manera u otra ofrece declaraciones o produce noticias. Tiene que discursiar y decir tiene cosas. Que discursiar, tiene que yo. Entonces, pero en esto, que son preguntas concretas que se le hacen, se expone o se sobreexpone demasiado. Entonces, hay algunas preguntas que no le da respuesta o que pospone la respuesta. Sobre eso vamos a hablar dentro de poco. Sobre eso... Te doy la respuesta mañana. Usted verá la respuesta. Y entonces, bueno, pero que total, esa no es respuesta. No. Por ejemplo, con el tema de la permanencia más allá del 17 de este mes del jefe de la policía, que se venció ya su estadía en el cargo, que según dice el librito es por 2 años. Él dijo, esa respuesta yo te la doy dentro de unos días, ustedes verán el resultado. Oye, como decía Ricardo Nieves, mi querido amigo Ricardo Nieves, comunicador muy bien puesto y muy serio y muy responsable en su planteamiento, él decía, mira, no hay por qué violar la ley en ese sentido, no hay por qué hacer lo que hacían los otros, no hay por qué guardar para mañana. Eso era que cuando llegó el 17 había que amanecer con el decreto hecho, nombrando el sustituto. Sobre todo porque usted no ha sido tan buen jefe de la policía. Bueno, lo han involucrado, pero tampoco lo han dejado ser, ¿eh? No, bueno. Porque ese es otro tema. Claro que sí. Tampoco. Una y otra, pero por una y otra él no ha podido hacer el papel. Ahí le respondió a alguien cuando se hablaron de ese tema, le respondió cuando se estaba debatiendo en las redes, dijo, bueno, pero es que también hay que quitarle
Usted tiene que quitarle a Pepe Vila. Tiene que quitarle a Pepe Vila, el asesor, tiene que quitarle a Chu. En esa parte yo no estoy de acuerdo. No, porque si el ministro de Interior. El Ministerio de Interior y Policía institucionalmente es la estructura jerárquica, sí, inmediatamente jerárquica o superior a la policía. Además, tú puedes dejar una institución como la policía, dejarla suelta así, no, que no tenga ningún control, que no tenga no, al contrario, usted tiene que tener determinada vigilancia, y que no es el presidente el que tiene que estar en eso, es el ministro de Interior y Policía. Entonces, y además hay muchísimas cosas allí que no dejan funcionar a los jefes de policía. Claro, si usted, dentro de su programa de gobierno, su estructura, su esquema de que usted tiene para como gobierno, esquematizado de que esto debe ser así, así, bueno, eso se da a conocer. Primero se le da a conocer al público cuando usted está vendiendo eso, cuando usted quiere ser candidato. Después, cuando usted va al gobierno, ya te tiene un programa de gobierno que fue aprobado por el votante en las urnas. Entonces, bueno, eso es lo que va. Mira, fulano, Chu, encárgate de eso. Sí. Y entonces usted le pide... Sobre todo cuando usted ha dicho que no va al gobierno a improvisar. Exacto. Entonces, que no va al gobierno a improvisar. Entonces, llegó el jefe de la policía. Usted no funciona ahí. El ministro de lo Interior. Presidente, le pide una cita al presidente. Presidente, tenemos que buscar otro jefe de policía. Claro. Porque mire, ya que yo qué, por esto y esto y esto. Y usted convence al presidente. Y entonces se hacen las recomendaciones del lugar. Ahí hubo un muchacho jovencito que lo pusieron, cuando comenzó el gobierno, director de la policía. Me dirán, bueno, eso pudo haber sido bueno. Bueno y malo. Porque es que de todas maneras... Cuando usted es demasiado joven, usted tiene que equilibrar la juventud y la experiencia. Entonces, si usted es muy joven, lo van a ver como un muchacho. Usted tiene que tener un liderazgo en la institución, usted tiene que tener ya unos años y una serie de cosas. Yo llamé a un ex jefe de policía y le dije, mi querido amigo, ¿qué usted cree de la designación de esta persona joven? Y dice, mira, si lo dejan funcionar, él puede ser exitoso, pero si lo dejan trabajar, si lo dejan funcionar. Ahora, yo me temo que con esas estructuras que hay allí, viejas, y esas estructuras que apuestan siempre al fracaso del que está, no le veo ese liderazgo dentro de la institución. Y para usted tener un liderazgo, señor, usted tiene que tener una experiencia, usted tiene que tener unas olas ya de vuelo. Claro. No es verdad, la juventud es bueno combinarla. O sea, usted pone un director y un subdirector joven, o 2, 3, qué sé yo, pero usted tiene que poner una persona que, aunque todavía joven, un joven maduro, por ejemplo, pero tiene que tener determinadas condiciones ya, porque los años, la experiencia, el roce dentro de la institución, el ganar amigos, el controlar gente, el gerenciar gente, ¿tú entiendes? Te dan, porque eso del liderazgo y la gerencia, eso no se vende en botica, eso no va, dame 30 centavos de gerencia. No. Eso no es así, eso es muy intrínseco, eso va con la persona. Sí. Entonces usted busca quién es el candidato para eso. Entonces, bueno, ahí se falló. Explotaron al muchacho, porque él tenía las mejores intenciones. Le hicieron la vagabundería esa de Villa Altagracia, una cuanta cosa más. La policía, como que tú dices, la policía sumergida. O la otra policía, la que anda... La de la sombra. La de la sombra. Es casi lo mismo, pero que se parecen. La de la sombra que apuesta al fracaso del que está. Así es. Siempre ha sido así. Yo dudo de que deje de ser así. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese tema? Si no... bueno, quitaron al muchacho. Pero entonces ahora resulta que este ya tiene 2 años y días. Y entonces ahí está. Le hacen la pregunta al presidente. En estos días ustedes van a ver resultados. ¿Pero y qué tanta ducha da hacer un decreto? O buscar un director de policía con tanta gente. Ahí hay muchísima gente, algunos de los cuales los tienen en su casa. Generales, pero con asiento en su casa. Hay gente que ha dado trabajo. Y como tú dices, gente que había desarrollado un liderazgo. Porque ese es un intangible que siempre... Pero claro, que han desarrollado un liderazgo, que han hecho, que se han preparado.
Bueno, yo puedo mencionarte 4 o 5 nombres, así, y gente que lo han asqueroseado todo. Ahí está General Brown, trabajador que debió haber cogido y trancado a Pepe Vila, debió trancarlo, ¿tú entiendes? Por intruso y por atrevido, por fresco, que este fulano que buscaron para eso. Y yo como yo me atrevo a decirle fresco, ¿tú entiendes? Pues yo no fui que lo contraté, ni lo dejé entrar aquí, ni lo puse en eso, ni lo he puesto a ganar todos esos cuartos, dañando ¿cómo que se llama esto? El espíritu de cuerpo de la institución, asqueroseando generales allí. Esta buena cosa que vino de España. Pero ahí la tiene todavía, ¿tú me entiendes? Ahí lo tiene todavía. Y entonces ahí está Báez Aybar, un general con trayectoria, joven maduro, capaz, con trayectoria, preparado, que ha pasado por muchísimas instituciones, un caballero y ya una persona que ha pasado por distintas instituciones. Claro. Está él y experimentado, está un paquetón de cosas. O si no, búsquese una mujer. Si cree que los hombres no pueden, búsquense una mujer. Hay muchísimas coronelas. Ahí había una muchachona en la Dirección de Relaciones Públicas, que duró muy poco. Este que llevó lo que hizo fue quitarla, ella tenía pocos meses allí, que luce una oficial muy correcta. Muy trabajo. Pero hay varias generalas allí, yo no sé si, porque hay mujeres que funcionan. Claro que sí. Hay mujeres que funcionan. Hay una coronela, había una general a ella, que fue comandante en Baní. A mí me gustó cuando la pusieron. Esa era una toleta. Yo no sé si la pensionaron ya, pero qué sé yo. Dio la medida. Ella dio la medida. No, ella cumplió con su papel. Con su papel. Y entonces, con eso lo que digo es, ¿por qué hay que estar dorando la píldora? Bueno, coincidió que este señor es el que está haciendo la reforma, o participando de la reforma, y no lo dejan hacer muchísimas cosas porque está la reforma en camino y hay un tapón, pero él es que tiene las informaciones. Bueno, pero hoy no dije que ¿cómo se llama? La continuidad del Estado, la continuidad de la policía, sí, o de la institucionalidad. Está en pie o en camino la reforma, que no se ha visto eso, pero bueno, está en pie. Sí. Entonces, pero llegó la fecha de cambiar jefe de la policía. Bueno, los que están cerca de uno de ellos, de los que tenga informaciones de eso, vamos a resolver, pero no, la Constitución no es para interpretarla. No es para... La última columna, la columna mía del sábado, justamente trataba ese tema, a respetar la Carta Magna. Tú sabes que oía yo a una academia, no le sé el nombre, pero me parecieron bastante juiciosas sus posiciones. Él decía el gran trabajo que ha hecho el Tribunal Constitucional, los jueces que van a ser, que ya cumplieron su tiempo, que hicieron un trabajo, y será difícil, y yo creo que no lo deben intentar, calzarse los zapatos de Milton Ray. Pero claro. Entonces yo he visto en los aspirantes muchísima gente buena, pero también hay gente que no ha sudado la toga nunca ahí. Pero claro. Entonces, eso que no tiene, eso no debe dejarlo ni aproximarse. Exacto, dice, entonces hay un error, debieron dejar eso para después de las elecciones. Pero claro, para que no ya yo se lo dije, sospecha. Danilo, yo escribí preservar el tribunal, preservar el TC. Es una tarea fundamental. Dejar eso para la institucionalidad que se ha logrado. Para no politizar el tema, ya que se habla tanto de no politizar. Para no ligar una cosa con otra. Si los políticos ahora están en campaña, todos, gobierno y oposición, dejemos ese tema para más allá. Para después de las elecciones. Para después de las elecciones. Después de las elecciones. Eso no debe ocurrir ahora, porque sería una distracción o sancochar un tema. Entonces, como tú dices, calzárselo a las botas del magistrado Milton Ray. El primero que me lo dijo eso y que lo reconoce el magistrado Vargas, que es miembro actual del Tribunal Constitucional, que me dijo, mira, lo que yo veo más difícil es sustituir a Milton Ray. Me dice, al día de hoy yo no veo el sustituto de Milton Ray. Y para los que han querido satanizar el tema, politizando el tema de los partidos políticos o de la participación de políticos en determinadas instituciones o cortes y demás, o altas cortes,
Milton Ray Guevara en su momento fue un ente político. Claro. Fue un ente político. Él provino del PRD. En el primer gobierno de don Antonio Guzmán, Milton Ray Guevara fue secretario de Estado sin cartera. Por cierto, responsable del tema haitiano. Claro. Él tenía su oficina en Palacio. En algún momento yo lo visité. Y siempre tengo muchos años siendo amigo de él. Y don Antonio le dijo, mira, encárgate de este tema. Y es su oficina y esa era su responsabilidad. Entonces, bueno, estuvo en el PRD, fue senador de la República de Samaná, su provincia, por el PRD. Y bueno, pasó el tiempo, se entendió que era la persona... Ahora, él siempre fue un académico. Siempre. Una mezcla, Danilo, sí, un académico, tenía buenas relaciones con don Alejandro Grullón, y entonces... Pero presidió Finjus. Presidió la Finjus, que fue una creación del Banco Popular. Claro. Él no la presidió, él fue director ejecutivo de la Finjus. Yeah. Bueno, resaltemos que aquí, justamente, ese programa que se llama Institucionalidad y Justicia, eso nació aquí. Ajá, está en CDN. Canal 37, ese programa era una sección de este programa en su momento que se llamaba Institucionalidad y Justicia. El doctor Milton Ray y yo lo coordinamos, el nombre, y venía una vez a la semana a hacer su programa. Cuando él se fue, venía Olivares. Cuando él vino, después Eduardo Jorge Prat, fue el segundo. Después venía Eddie Olivares. Damián Olivares. Así sucesivamente. Entonces, pero después de ahí, la Finjus creó su propio programa y bueno, salió de aquí el programa. Entonces, ¿qué quiero yo finalmente decir? El doctor Milton Ray Guevara tenía relaciones con todos los sectores sociales, económicos, de toda la naturaleza. Y entonces se buscó al hombre serio, responsable, amigo, capaz, profesor, educador. Profesor y educador son familia, pero son cosas diferentes. Pero bueno, de todo un poco, con relaciones en el mundo económico y bueno, y en el mundo jurídico. Con experiencia de gobierno y de Estado. Exacto. Y entonces lo llevaron allí. Y hay mejor equilibrio que este señor presidiendo y además de eso empantalonándose para atajar a los distintos intereses que se entrecruzan allí. Siendo factor de equilibrio. Siendo factor de equilibrio. Y de armonía. De equilibrio y de armonía hasta con los propios magistrados del tribunal. Claro. Que todos lo quieren y lo respetan, los que se fueron y los que están. Y estoy seguro que los que lleguen también le van a seguir teniendo ese aprecio. Oye, yo tuve la información en su momento que uno de los magistrados, un abogado, joven abogado, el representante de una oficina, o sea, encargado de una oficina, que tenía que ver con uno de los magistrados en su tiempo, de los magistrados del propio Tribunal Constitucional. Entonces, yo tengo el dato, y yo, qué caray, me atrevo a, como si se quiere, como elemento constructivo, o de la mejor forma, resaltarlo. Como ejemplo, porque él no lo va a decir, ni otros lo van a decir que están cerca de él. Pero uno de los magistrados tiene una oficina profesional de abogados. Y un representante de la oficina lleva un caso que está en el tribunal, o estuvo en el Tribunal Constitucional. Bueno, pues, ¿qué hizo el magistrado presidente? Ese dato yo lo tengo, o lo tuve en su momento, ese es un tema que no está en el tapete. Lo llama, magistrado, ¿usted no cree que no es prudente que un caso que está aquí, que usted esté aquí, que usted juegue, que usted lo lleve un abogado de la oficina suya? Mira, si otro se hace el chivo loco. Sí. No, cogió, lo llamó. Dijo, magistrado, hay un conflicto de interés ahí. Y bueno, pues mira, ese magistrado titular de ese Tribunal Constitucional sigue teniendo, porque todavía es el presidente, el otalaje para llamarlo y decirle en privado, sí.
No, guardando la debida forma, el respeto, la consideración, claro, apelando a la racionalidad. Exacto. Y al buen juicio. Pero eso no lo hace todo el mundo, no, Danilo, porque los funcionarios lo primero que hacen es que funcionan hacia adentro, o sea, hacia sus intereses. Claro. Muchísimos. Claro. Entonces, con criterios de apandillamiento. Hay que comprar cosas, pero a veces no te ponen el jefe de compra, cuñado tuyo, pero bueno, te ponen entonces a qué sé yo quién, que un corre ve y dile tuyo. Esto así no. El jefe de compra, por ejemplo, o qué sé yo, o una compañía que tiene un testaferro que es la que compra a las cosas donde tú diriges, pero ven acá. Entonces, cuando hay esas cosas, hay conflictos de interés. Entonces hay que tener talante, hay que ser gente seria, que es lo que hay que buscar. Los partidos tienen que buscar gente seria para postularlo a las distintas posiciones. Los presidentes, los gobiernos tienen que buscar gente seria, honesta, insobornables, y que realmente le pese el ruedo de los pantalones o le pese los bigotes si lo tuvieron, o el recuerdo de los bigotes de los abuelos, que le pese. ¿Tú me entiendes? Para designarlo en las posiciones, pues usted no, porque el tipo colaboró y buscó unos cuartos. Mira todo el tema que ha tenido el PRM, sí, con los que han buscado un saco de cuartos o han prestado los helicópteros para dar viajes y cosas. Lo caro que le ha costado, lo que le ha salido. Caro. Y lo que le ha salido a otros presidentes también en un momento determinado por no hacer las investigaciones, las indagaciones del lugar y buscarle a aquellos que pueden pagar las campañas. Eso es un problema, porque el que puede aportar los cuartos, tú no sabes. Ahora mismo hay un tema, ya no de narcotráfico, de qué sé yo, pero de, ¿cómo te diría yo? No sé ni cuál es el término que cabe ahora. Pero bueno, es el tema de las encuestas. Quitarle a los que tienen, a los que han hecho el trabajo, y eso en eso han incurrido todos los partidos, con el tema ese de las encuestas. Que las encuestas dicen que fulano está en qué sé yo, que para sacarte de juego, dicen, no, espérate, tú no calificas. Y entonces ponen a Juan de los Palotes, porque ese es el preferido o la preferida tuya. O la preferida de la tuya no, sino de la comisión que está manejando el tema. Hay muchísimos casos en el Tribunal Superior Electoral, que por cierto está tumbando todos los casos, claro, sí. Porque esa es otra. La injusticia no tiene madre, ni maestro, no, ni maestra. Porque entonces lo que hacen es que a ti tú te consideras asqueroseado en tus aspiraciones y en tu trabajo partidario, eleva una instancia que es el recurso que te da la ley. Así es. Y entonces allá los tribunales, ¿cómo se llama eso? Los togados de allá te dicen, no, espérese. ¿Por dónde se van? Por lo que diga el partido. El partido, esto fue lo que mandó, esto fue lo que aprobó. Sí. Y eso es legal, porque eso lo dice la ley, son las tres primarias. La dirección partidaria, digo. Lo que dice la dirección partidaria. Y lo que dice la ley también, sí, porque es que la ley, pero no sabiendo que lo que hicieron la ley, hicieron la trampa también, o se quedaron con la trampa guardada para hacer la trampa. Y lo que hicieron fue cubrir apariencias, ¿sabes? Cubrir apariencias, pero entonces cometieron muchísimas imprudencias. Sí, sí. Ahí está el caso de Graimer, el caso de la Fuerza del Pueblo, el caso de Graimer. Méndez, como decía Ricardo Nieves, que vuelvo a citarlo, decía, ¿cómo es posible que en un intento anterior él sacó 6,000 y pico de votos candidateándose en las internas cuando estaba en el PLD? ¿Cómo es posible que entonces ahora, que no, que el 0.00 por allá es una cola grandísima, que no, con otra gente que llegaron ayer? Parecía que ni los vecinos. Exacto, o sea, porque por lo menos deberían aparecer los 6,000 y pico que en su momento votaron por él, porque él hizo un trabajo. Claro, claro. Entonces, vámonos a la pausa, director. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente.
y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El tiempo va todo lo que da y estaba el tema de la frontera, que lo ligamos ahorita de medio de refilón, pero no pusimos algo que decían los productores. De nuevo, están insistiendo que el canal de la vigía no le resuelve el problema. No, y que no se puso realmente en actividad. Ajá, hay un video de ellos. Entonces después vamos a leer un par de líneas de una declaración pública del vocero de la presidencia, Homero Figueroa, donde él dice que cuando esté funcionando el canal, él todavía tiene la esperanza de que esto funcione. Los productores van a tener problemas resueltos. Eso dice Homero Figueroa. Pero resulta que los campesinos, los productores, están diciendo, señores, eso no va, además de que no va a ser suficiente, cuando los funcionarios llegan, se van, entonces apagan la bomba, esa bomba nada más la prenden, sí. Nada más la prenden. Para fines de allantes y movimientos. Exacto. Entonces, déjame decir concretamente lo que dice Homero Figueroa. Aseguró este martes que cuando el canal de la vigía empiece a funcionar hará inútil la construcción que hacen los haitianos en el río Masacrazo. Ese es otro tema. Inútil, o sea, los haitianos quisieron pasarse de listo y coger el agua allá abajo, pero si nosotros habilitamos aquí arriba como país. Pero el tema está que eso es con unas benditas bombas que se tragan el presupuesto nacional si ustedes se descuidan por ahí. Sí. Entonces eso es un paliativo, pero eso no es una solución. No es la solución. Vamos a ver qué logramos, qué suerte logramos que los haitianos bajen un poco el tono de sus pretensiones. Vamos a poner un pedacito, director, de lo que dicen los pequeños productores con el tema de los problemas que están confrontando con el canal y la falta de agua.
Productores agrícolas de la provincia de Dajabón denunciaron que el canal de la Vigía, supuestamente rehabilitado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, fue un engaño y que los funcionarios le mintieron al presidente Luis Abinader. Esperan que el mandatario acuda a la zona a verificar la realidad de la obra porque temen por el colapso de la producción agrícola en esa demarcación. Presidente de la República lo engañaron en su buena fe. Decirle que retomar el canal de la Vigía para solucionar el problema grave que tiene esta región, para mí fue un engaño, porque no es verdad que eso se resuelve ahí. Eso no es suficiente para llevar agua a todos esos puntos. Nosotros Bueno, dicen que fue un engaño y que eso no resuelve. Entonces que el presidente manda a investigar a ver y que mira a ver cuál es la solución. Porque los productores sí están confrontando grandes dificultades. Danilo, los productores resuelven con agua, no con promesa. No, eso no es de que qué sé yo. Y pregúntemelo a mí, que yo sé de eso. Agua y mercado. Sí. Y que la garantía de que van a tener pero mercado. primero agua, porque sin agua... No para agua, para producir. Y después para mercado. producir, usted produce, usted después, claro, el que anda adelante tiene que prever, buscar, gestionar los mercados y saber dónde va a colocar su producción. Pero sin agua no hay producción, ¿eh? Sin agua y sin muchas otras cosas más, pero especialmente el agua, que como decía acertadamente don Pepe Justiniano, y en paz descanse don Pepe, mi querido amigo don Pepe Justiniano, el agua es vida. Y le agregaba, no la desperdicie, porque el que la desperdicia, a la que tú desperdicias hoy, le hace falta a otros o a ti mismo mañana. Hay un mensajito ahí de Iván Gatón, el embajador Iván Gatón, que él se refiere, tiene que ver con la humildad y con la vanidad. Humildad que le sobra a él, es un intelectual, un académico distinguido. Él me llamó desde España, que está dando un curso por allá, y para comunicarse conmigo y darme las gracias por ser su amigo, por haber sido su profesor. Es una persona de mucho valor, Iván. Embajador Iván Gatón, para los fines, un académico, un orientador, un profesor, una persona que vive todos los días ofreciendo sus pequeñas dosis de cultura, ya no solo que tiene que ver con el propio accionar diplomático, sino con cultura general. Pero ahí lo tenemos, aportando cada día más. Hay que sacarle más provecho, me refiero en el ministerio, hay que sacarle más provecho, aunque yo creo, a él lo tiene como profesor y está participando en muchas cosas. Pero, qué sé yo deseo mucho más todavía para él. El día que se caiga una viga, y a algún gobierno se le ocurra designarlo canciller, que eso no despierte celo, sencillamente que no despierte celo. No, hace rato está despertando celo. Bueno, pues tú sabes que él es profesor titular en más de 2 universidades europeas. Exacto. Entonces, el día que se caiga una viga y a algún gobierno se le ocurra, insisto que no despierte celo esto aquí en el país, sería un lujo de canciller. Claro que sí. Director, proceda. No vale solamente con que usted tenga un conocimiento o con que usted siga su vocación. Si usted no tiene el sentido de la humildad, se pierde. Porque la vanidad es el peor sombrero que se puede poner un ser humano. Entonces, en mi casa hay una frase que todavía guardo de un escrito que mi papá me envió después de un viaje que hice a Cuba, hace muchos años ya. Y él me decía, no te imaginas con cuánta pendencia esperaba en la prensa cualquier noticia que saliera sobre tu viaje. Aparentemente por tu silencio fue negativo. Pero no olvides que si de vanidad gustan vestir los engreídos, de humildad y sinceridad estarán vestidos siempre los honestos. Saludos y bendiciones, tu padre. Porque la humildad viene del latín humus, que significa tierra.
Entonces el ser humano siempre debe estar consciente que vino de la tierra. Por eso en los cementerios refiero siempre esta frase latina que es memento homo cuia pulvis esse memento reverteris. Recuerda, hombre, que del polvo vienes y a él volverá. Todo eso que vemos de vanidad, de que es un rey, entonces decimos que vive el rey, que lo que hoy es pompa y alcurnia, mañana será alimento de los gusanos. O como le dijo el doctor Darío Contreras a Petán Trujillo, cuando Trujillo tenía el forúnculo que se le hinchó toda esta parte, el ántrax, y le dice, y si el jefe se muere en la operación, le dice, nada, hiede mañana. Sí. Es decir, hay que tener muy en cuenta la parte de la humildad, de que no importa lo que usted sepa, si eso no es beneficioso para la sociedad, usted no está en nada. No vale. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Partido, dice el periódico que se ha servido el plato presidencial para las elecciones del 24, los partidos todos estuvieron proclamando, todos hicieron actividades, proclamando y reclutando el partido de gobierno, el PRM y el candidato Abinader van a llevar unos 17 partidos, la cara va a aparecer en 17. Me llamó la atención Abinader, el presidente Abinader, fue al acto de mi amigo Julio César Valentín, cuyo partido de reciente creación lo proclamó su candidato, y mandó representantes al Partido Reformista y al PRI.
Al PRI creo que ni mandó representante. Pero al Partido Reformista sí fue Eddie, el que estaba en la Junta. Eddie Olivares. Pero eso fue bueno porque después de la pachotada que salió el general Zorrilla, ponerlo a juramentar, cosa que lo sorprendió para los fines, porque si el presidente que debió haber dicho no, solamente yo puedo jurar frente a la Constitución y la Asamblea Nacional. Es el único sitio donde el presidente jura cumplir y hacer cumplir las leyes. Claro, entonces, claro. Pero después Zorrilla se excusó, qué sé yo, pero bueno, hizo el papelazo. Entonces, quizás para evitar eso. Y entonces esos son los temas, porque el presidente ahora ha estado reclutando todos los partiduchos, esos ventorrillos, que apoyaron a Leonel, que apoyaron a Danilo, que han apoyado al que siempre está en el poder. Al que siempre está en el poder. Bueno, apoyaron ahora al que está en el poder, que es Luis Abinader. Claro. Entonces esos son ventorrillos. Entonces una labor clientelar, solamente se fueron ahora para... Mañana, si el presidente es Abelo, si el presidente es Leonel Fernández, mañana estarán con el que esté en el poder. De una vez cambian. De una vez cambian. Yo no sé esa veleidosidad. Más que eso, lo que tiene la piel, que cambia esa mutación. Esa mutación que cambian el color dependiendo de... Mimetismo. Exacto. Esa capacidad que tienen. Bueno. Él ha subido un poco el tono del discurso. Sí, hay que bajar alguna. Hay que bajar un poco. En el caso, porque el tercer líder. No me gustó el discurso del Mariotti. No, porque Mariotti fue copiando a Danilo. Acuérdate que le han estado echando mano a diablos y cosas. A diablos y demás cosas. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso hay que reprenda, diría uno. Porque. Sí. Entonces Charlie Mariotti lo que ha hecho es coger ese discurso de Danilo, que no es bonito, no es elegante, no es elegante. Y entonces, bueno, al presidente Fernández le proclamaron también los candidatos, reconocieron ya los candidatos que eligieron y todas esas cosas, pero un acto bastante concurrido, como es natural. Pero hubo actividad política por todos los lados. Todos los partidos. Eso desde el PRM, del presidente Abinader, está recogiendo toda esta gente. Ahí se le cae un poco el tema del discurso de la transparencia. Claro. Y de la Porque esa recogida para Foni uno se lleva mansos y a cimarrones. A mansos y cimarrones. Fíjate que nada más y nada menos que ante la Asamblea Nacional atribuyó, la televisión enfocaba al hijo de Sonia Guzmán, que es el director del INESPRE. Él decía que el INESPRE estaba quebrado, estuvo quebrado, que yo de cosas. ¿Y quién era el director en el tiempo que él aludía que estaba quebrado? A un dirigente político que recién juramenta, o que más bien lo pone, recién lo apoyó, y que lo pone, por cierto, a jurarle que lo va a integrar al aparato gubernamental o al tren de gobierno ahora y después. Sí, señor. Ahora y después. O sea que en los meses que quedan y después si se queda y si hay 4 años más. Entonces eso tumba discurso, el discurso ético, el discurso de ética y de la transparencia. Y bueno, de ahí nos pasamos entonces al famoso teteo. Se le fue... O al desborde de la 42 que tomó por asalto la zona colonial. ¿Y fue que la 42 cogió para allá abajo? Sí, la transportaron. La transportaron para allá abajo. Sí. Oye, una barbaridad. Los vecinos están con el grito al cielo, porque eso es cada vez que hay una actividad festiva o ocasionalmente, allí hay de todo. Sí. Me dice un querido amigo que conoce a muchos de esos ciudadanos que se visten de cualquier cosa y se meten en cualquier cosa. Y bueno, y hasta en el cuerpo se meten muchas cosas intoxicantes, y que eso es un desastre. Un bacanal, allí se le fue el control a las autoridades. Que reaccionaron tardíamente. Allí, sí, pero cuando pudieron, imagínate, de emergencia convocaron para allá a los linces, a los SUA, a lo que sé yo qué cosa, a todos los organismos de seguridad. Pero tú sabes que muchísima gente se hizo aquello en la calle. Se hizo aquello y lo otro en la calle todo. Y en los balcones, ocuparon los balcones, ocuparon
la privacidad de los residentes que ya no pueden vivir allí. Y entonces eso se ligó, fíjate, en esa exportación de cosas de por allá, la fiesta de Halloween, la convocaron, por eso la anunciaron, la convocaron, la celebraron, y entonces después hubo un ciudadano, un influencer, que se le ocurrió decir que iba a dejar mal puesto 200,000 pesos. Para que el que lo encontrara, podía ser bajo una piedra, en un zafacón, en cualquier sitio, pero que el que lo encontrara, eso era suyo. Y comenzó el desbordamiento de gente para allá y se juntaron los del teteo acostumbrado y la fiesta convocada de Halloween con los que estaban buscando los cuartos. Sí, que hasta restaurantes invadieron pero hay que ahí investigar, no solamente, hay que controlar, aquello hay que controlarlo, hay que poner orden, y allí se supone que hay una asociación de comerciantes, allí debe haber dolientes, entonces hay que poner reglas de juego. Esas cosas extranjerizantes y toda esa vagabundería que le gusta copiar aquí, hay que poner orden allí. La policía, la Politur no es suficiente para poner el orden allí los fines de semana. El tránsito es caótico, pero sobre todo la privacidad. Aquello hay que dejárselo a los descontrolados para los fines. Eso hay que controlarlo. Bueno, rechazamos todos esos desbordamientos y todas esas situaciones extranjerizantes que nada tienen que ver con nuestra cultura. Porque fíjate, es una fiesta extraña que solamente en los Estados Unidos se celebra. El único país del mundo. Dejársela a los estadounidenses. Pero aquí copiamos demasiado, sobre todo lo que no es bueno, ¿verdad? Bien, vámonos entonces, se nos quedan muchas cosas, pero el director dice que si... Se nos fue el tiempo. Que si nosotros queremos seguir, que será mañana o pasado, pero que hoy no. El director es el que manda, imagínate. Director, vámonos.